Bienvenidos a este taller de física del buceo. Yo soy Fabio Buitrago, soy director de curso con Roatán Dive Academy y voy a estar compartiendo con ustedes un poco de temas de física del buceo que se aplican tanto para los cursos de Dive Master como para los cursos de instructor, el IDC. Esta información que vamos a compartir el día de hoy tiene el objetivo simplemente de refrescar a aquellos de ustedes que ya han hecho su IDC o ya tomaron su curso de Dive Master y ayudar con la explicación a entender cómo hacer los cálculos para poder levantar objetos desde abajo del agua, ponerlos en flotabilidad neutra, utilizando el principio de Arquímedes, que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy en este taller. Como decía, esto va a ser bastante útil porque cuando ustedes estén tomando su curso de Dive Master van a tener que contestar algunas preguntas en su examen final relacionadas con este tema. De la misma manera, en los exámenes de teoría del buceo del curso de instructores, del IDC, van a tener también que aplicar esta información en algunos ejercicios y hacer algunos cálculos. En este sentido, pues, vamos a entrar en la materia y me gustaría invitarlos a que encuentren la información de la que voy a estar hablando en la enciclopedia del buceo recreativo en la página 419. Casualmente aquí tenemos el principio de Arquímedes, ¿verdad?, que está explicado en estas páginas y es de lo que vamos a estar conversando. Antes de que entremos en los cálculos, vamos a leer el principio de Arquímedes para que estemos claros de qué se trata. Va a aparecer aquí en la pantalla. Todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba que será igual al peso del agua desplazada por el objeto. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo un objeto, como por ejemplo esta roca o esta fruta se conoce como icaco, si tengo estos dos objetos y los pongo dentro de un recipiente que podría ser este vaso, que esté completamente lleno de agua, lo voy a poner encima de esta copa, de manera que cuando yo ponga el objeto dentro de este vaso completamente lleno de agua, el volumen que ahora ocupa el objeto va a ser desplazado, va a caer agua que vamos a recoger en la copa de abajo, de manera que podamos ver cuánto es el volumen de agua desplazada, que debería ser lo mismo que el volumen del objeto que estamos introduciendo en el vaso. De acuerdo al principio de Arquímedes, ese objeto va a experimentar una fuerza hacia arriba que va a ser igual al peso del agua que desplaza, de manera que si yo puedo pesar el agua que queda contenida aquí debajo, ¿verdad?, podría saber cuánto es la fuerza en kilogramos que experimenta este objeto de abajo hacia arriba, porque sería igual al peso del agua que desplazó. Vamos a verlo con detalle. Les voy a pedir nada más que se acerquen un poquito para que puedan ver. Ok, aquí estamos. Entonces vamos a poner este vaso encima de esta copa, ¿verdad? Lo vamos a nivelar bien y voy a llenar el vaso con agua dulce hasta que quede completamente lleno, que no alcance absolutamente nada dentro de él, ni una gota más. Aquí lo vamos a poner con mucho cuidado. Creo que por ahí. Okay. Ahorita el vaso está completamente lleno, no alcanza ni una gota de agua más dentro del vaso. ¿Qué pasaría si yo pongo este objeto dentro del vaso? Decíamos que el volumen que ahora ocupa el objeto va a ser desplazado en agua que vamos a recoger aquí abajo. Pero antes de meter el objeto en el vaso, quiero que veamos cuánto pesa este icaco, esta fruta, para que sepamos cuánto sería la fuerza negativa que tendría este objeto. Si pueden ver, la aguja apenas se mueve, casi ni se mueve. Es un movimiento mínimo porque el objeto casi no pesa absolutamente nada. Pero vamos a meterlo aquí para que veamos cuánta agua desplaza. Podemos ver ahí el agua que desplazó se encuentra en la parte inferior. Vamos a quitar este vaso y lo que voy a hacer ahora es pesar el agua que desplazó el objeto. Y podemos ver que casi estamos llegando a 0.1 kilogramos. De manera que este objeto tiene una fuerza negativa mínima, casi imperceptible en la balanza, pero desplaza un agua que tiene un peso de 0.08 kilogramos.
Es decir, experimenta una fuerza muy grande hacia arriba y una fuerza muy pequeña hacia abajo, que es su propio peso. Y por esa razón, este objeto flota, como se puede ver en el vaso, porque la fuerza hacia arriba es mayor que la fuerza hacia abajo. Veamos si ocurre lo mismo con la roca. Voy a devolver el agua que teníamos aquí para volver a llenar el vaso completamente, y con mucho cuidado lo vamos a poner aquí arriba. Vamos a asegurarnos que el vaso esté completamente lleno de agua. Para eso voy a usar esta tapita y le vamos a poner unas cuantas gotitas más. Okay. Y el vaso está completamente lleno de agua, no alcanza ni una gota más. Y voy a meter ahora esta roca en lugar del icaco, pero pesemos primero la roca para ver cuánto sería el peso que tiene. Estamos hablando de un poco más de 0.1 kilogramos. ¿De acuerdo? Ahora veamos cuánta agua desplaza. Aquí tenemos el agua que desplazó el objeto, de manera que este volumen de agua es igual al volumen que está ocupando ahora la roca dentro del vaso. Quitémosla de aquí y vamos a pesar el agua que desplazó el objeto para que veamos. Esto está por debajo de 0.01, de manera que este peso sería la fuerza positiva, tiene menos de 0.01 y la roca pesa más de 0.01, de manera que la fuerza hacia abajo es mayor que la fuerza hacia arriba y por tanto la roca se hunde. Esto es el principio de Arquímedes aplicado. Volvamos ahora a la pizarra para que veamos cómo se usa esta información en algunos ejercicios. Ok, ya estamos aquí de regreso. Vamos a comenzar aplicando el principio de Arquímedes con algunos objetos en agua dulce. En este caso, nuestro primer objeto, vamos a leer la pregunta que tenemos. Dice la pregunta, y va a aparecer aquí para que ustedes la puedan leer. ¿Cuánto aire necesita agregarse a una bolsa de levantamiento para poner en neutro un objeto que pesa 10 kilogramos y desplaza 6 litros de agua dulce? Pongamos toda esa información en la pizarra primero. Tengo un desplazamiento de 6 litros. ¿Correcto? Estamos en agua dulce. Aquí voy a poner agua dulce para no equivocarme. Y luego vamos a poner cuánto es el peso del objeto. Este objeto pesa 10 kilogramos. A mí me gusta trabajar en el sistema métrico y por eso estoy usando litros y kilogramos. Si alguno de ustedes trabajan en el sistema imperial en libras y pies cúbicos, deberían hacer una conversión porque un pie cúbico de agua dulce pesa 62.4 libras, mientras que un litro de agua salada pesa 64 libras. De manera que siempre hay que hacer un cálculo. Yo prefiero el sistema métrico porque es bastante directo. Un litro de agua dulce pesa 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a trasladar esta información que ya tenemos en la pizarra a nuestro gráfico. Tengo un objeto que experimenta una fuerza negativa que es su propio peso, que sería negativo y serían 10 kilogramos. Esa es la fuerza hacia abajo, el peso mismo del objeto. Pero este objeto desplaza 6 litros y vamos a convertir esa fuerza de desplazamiento por el principio de Arquímedes. Si desplaza 6 litros, el peso de los 6 litros va a ser la fuerza positiva en kilogramos. Y como estamos en agua dulce, 1 litro pesa 1 kilogramo. Lo vamos a apuntar aquí para que no se nos olvide. 1 litro es igual a 1 kilogramo. De manera que 6 litros de agua pesan 6 kilogramos. Y esa va a ser mi fuerza positiva. Ahorita tengo una fuerza positiva hacia arriba de 6 kilogramos y una fuerza negativa, el peso, hacia abajo de 10 kilogramos. Si yo saco el balance, el resultado de estas dos fuerzas, la fuerza mayor es negativa, de manera que mi resultado va a ser negativo y 10 menos 6 serían 4 kilogramos. Este objeto evidentemente se hunde porque la fuerza negativa es mayor que la fuerza positiva. La pregunta dice,
¿cuánto aire necesito agregar a una bolsa de levantamiento? Para poder contestar esa pregunta tengo que convertir kilogramos a litros, porque si me preguntan cuánto aire, cuánto gas debo agregar a un dispositivo de levantamiento o cuánta agua debe ser desplazada, estamos hablando de agua y gas, o agua y aire, se miden en litros, no en kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convierto estos kilogramos a litros? En agua dulce es muy fácil porque un litro pesa 1 kilogramo. De manera que 4 kilogramos serían el peso de 4 litros. Mi respuesta sería 4 litros. Necesito agregar 4 litros de aire a la bolsa de levantamiento para que este objeto pueda estar en neutro y lo pueda yo llevar hacia la superficie. Ok, vamos a hacer otro ejercicio también en agua dulce para que continuemos practicando. Vamos a borrar esta información y vamos a leer la siguiente pregunta. Dice nuestra siguiente pregunta, la vamos a poner aquí en la pantalla. ¿Cuánto aire necesito agregarle a una bolsa de levantamiento para llevar a la superficie un objeto que pesa 122 kilogramos y desplaza 87 litros de agua dulce? Vamos a poner la información que tenemos. Desplaza 87 litros. Estamos en agua dulce. Y el peso del objeto es 122 kilogramos. Como les decía, yo soy bastante gráfico y me gusta entender las fuerzas poniéndolas en este gráfico, y voy a poner primero la fuerza negativa, que sería el peso. 122 kilogramos es el peso del objeto, y luego la fuerza positiva, por el principio de Arquímedes, sería el peso del agua desplazada. El agua desplazada son 87 litros, y en agua dulce un litro pesa 1 kilogramo, de manera que 87 litros pesan 87 kilogramos. Okay, ahora ya tengo en la misma unidad de medida, kilos y kilos, la fuerza positiva y la fuerza negativa. No se equivoquen en poner litros en lugar de kilogramos. No se pueden sumar litros y kilogramos. Sumamos kilogramos y kilogramos con litros y litros, pero no podemos sumar litros con kilogramos. Ahora que tenemos de 10 kilogramos, si yo saco el balance, el resultado de estas dos fuerzas, la fuerza mayor es negativa, de manera que mi resultado va a ser negativo, y 10 menos 6 serían 4 kilogramos. Este objeto evidentemente se hunde porque la fuerza negativa es mayor que la fuerza positiva. La pregunta dice, ¿cuánto tiene una mayor fuerza negativa que la fuerza positiva? Ahora, para contestar la pregunta, debo convertir estos kilogramos a litros, porque la pregunta me dice cuánto gas, cuánto aire debe ser agregado a la bolsa de levantamiento. El aire no lo mido en kilogramos, lo mido en volumen, lo mido en litros. Para convertir los kilogramos, es decir, yo necesito agregar 35 kilogramos de fuerza positiva a la bolsa de levantamiento. Y yo sé que 35 kilogramos va a ser el peso de 35 litros, porque 1 litro de agua dulce pesa 1 kilogramo. De manera que la respuesta a mi pregunta serían 35 litros es lo que yo necesito agregar de aire a mi bolsa de levantamiento para poner en neutro, o para comenzar el proceso de llevar a la superficie este objeto que pesa 122 kilogramos y desplaza 87 litros de agua dulce. ¿Estamos claros? Hagamos uno más con agua dulce para que después practiquemos con agua salada. Ok, leamos nuestra tercera pregunta. Dice la tercera pregunta. Oigan bien. ¿Cuánto peso necesito agregarle a este objeto que pesa 34 kilogramos y desplaza 45 litros de agua dulce para poder hundirlo? Aquí la pregunta es ligeramente diferente, porque no estamos hablando de un objeto que esté en el fondo del mar, que esté en el fondo de un lago, perdón, porque es agua dulce, sino que estamos hablando de un objeto que está en la superficie.
y que flota y necesitamos agregarle peso. Pongamos los números primero para que hagamos el gráfico y logremos entender de qué estamos hablando. Este es un objeto que desplaza 45 litros de agua dulce y tiene un peso de 34 kilogramos. Vamos a poner toda esta información en nuestro gráfico y tenemos este objeto que tiene una fuerza negativa, que es su propio peso, de menos 34 kilogramos. Y va a tener una fuerza positiva que va a ser el peso del agua desplazada. Si desplaza 45 litros de agua dulce, 45 litros de agua dulce pesan 45 kilogramos, porque un litro pesa 1 kilogramo, de manera que la fuerza positiva va a ser 45 kilogramos. En este caso tengo una mayor fuerza positiva, quiere decir que ese objeto flota, ese objeto no se hunde. ¿Correcto? 45 menos 34 nos va a dar una fuerza resultante de 11 kilogramos positivo. Leamos nuevamente la pregunta. Dice, ¿cuánto peso necesito agregarle a este objeto para poder hundirlo? Y lo que me hace falta de peso son los 11 kilogramos, que es la fuerza positiva resultante de anular ambas fuerzas. De manera que la respuesta a mi pregunta serían 11 kilogramos de peso. Ya sea plomo, ya sea hierro, ya sea acero, lo que le vayan a agregar, pero 11 kilogramos para poder hundir este objeto. ¿Estamos claros? Solamente que tengan presente qué nos está preguntando, qué dice la pregunta. Nos está pidiendo peso, nos está pidiendo fuerza, entonces contestaríamos en kilogramos, porque tanto peso como fuerza lo expresamos en kilogramos. Si nos está preguntando cuánto volumen de agua debe ser desplazada o cuánto aire tengo que agregarle a un dispositivo de levantamiento, la unidad que voy a usar va a ser litros, porque estamos hablando de volumen. ¿Estamos claros? Apliquemos esto mismo ahora a algunas preguntas en agua salada para ver la diferencia. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuánto aire debe agregarse a un dispositivo de levantamiento para llevar a la superficie un objeto que pesa 73 kilogramos y desplaza 49 litros de agua de mar? Vamos a poner la información aquí en la pizarra para que trabajemos con ella. Este objeto desplaza 49 litros. ¿Correcto? Estamos ahora en agua salada, no en agua dulce. Y el objeto tiene un peso de 73 kilogramos. Okay, vamos a trasladar esta información a nuestro gráfico y tenemos un objeto que tiene una fuerza negativa de menos 73 kilogramos y va a tener una fuerza positiva que va a ser el peso de 49 litros por el principio de Arquímedes. Pero ¿cuánto pesan 49 litros de agua salada? El agua dulce pesa 1 litro, 1 kilogramo. El agua salada tiene minerales disueltos que la hacen salada y por eso el agua salada pesa más que 1 kilogramo, pesa más que el agua dulce. El agua salada pesa 1.03 kilogramos por cada litro. Acuérdense de ese valor, es un valor fijo que vamos a estar utilizando para convertir los kilogramos a litros o los litros a kilogramos. 1.03 kilogramos por cada litro de agua salada. Entonces, si tengo 49 litros, ¿cuánto van a pesar 49 litros? Tengo que multiplicarlo por 1.03 kilogramos por litro. La gente normalmente me pregunta, ¿y cómo sabes si hay que multiplicar o hay que dividir? Muy fácil, pongan la unidad de medida. Por ejemplo, aquí tengo 49 litros por 1.03 kilogramos por litro. Los litros están dividiendo de manera que los puedo anular, los puedo cancelar con los litros que tengo arriba y la unidad resultante va a ser kilogramos.
Cuando lleguemos a la segunda parte vamos a ver cómo hacer la operación inversa. Ahorita entonces sabemos que 49 litros los voy a multiplicar por 1.03 kilogramos. Esta operación me va a dar como resultado una fuerza positiva de 50.47 kilogramos. Ahora sí, tengo una fuerza positiva en kilogramos y una fuerza negativa en kilogramos, y por tanto ya puedo encontrar el resultado, el balance de ambas fuerzas. En este caso la fuerza mayor es negativa, el balance va a ser negativo, es decir, este objeto se hunde. 73 menos 50.47 me va a dar un valor de 22.53 kilogramos. Este objeto es 22.53 kilogramos negativos en agua salada. La pregunta no me está pidiendo cuántos kilogramos tengo que agregarle de fuerza positiva para hacerlo flotar. Me está preguntando cuánto aire tengo que agregar a la bolsa de levantamiento. Por tanto, la pregunta es cuántos litros debo agregar a la bolsa. Yo sé que si tengo una fuerza negativa de 22, para ponerlo en neutro, tengo que agregarle 22.53 kilogramos. De manera que queden ambas fuerzas con el mismo valor y el objeto estaría en neutro. Entonces, ¿cuántos litros son 22.53 kilogramos de agua salada? Vamos a apuntar aquí 22.53 kilogramos, y ahora voy a dividir entre 1.03 kilogramos por litro, que es el factor del peso de un litro de agua salada. ¿Por qué voy a dividir? Fíjense en la unidad de medida, kilogramos y kilogramos, y aquí yo puedo anular los kilogramos y me va a resultar litros. Si lo multiplicara por error, me quedarían 22.53 por 1.03 kilogramos, kilogramos por kilogramos me daría kilogramos cuadrados, lo cual no tiene ningún sentido. Poniendo la unidad de medida, yo me doy cuenta si tengo que multiplicar o si tengo que dividir. Entonces, volvamos al cálculo. 22.53 kilogramos divididos entre 1.03 kilogramos por litro me va a dar un resultado de 21.87 litros. Esta sería la respuesta a mi pregunta. Debo agregar 21.87 litros de aire al dispositivo de levantamiento para llevar a la superficie este objeto que pesa 73 kilogramos y desplaza 49 litros de agua salada. ¿Estamos claros? Hagamos un ejercicio más en agua salada para que sigamos practicando estos valores y estas conversiones. Veamos cuál es nuestra pregunta. ¿Cuánto aire debe agregarse a un dispositivo de levantamiento para llevar a la superficie un ancla que pesa 943 kilogramos y desplaza 12 litros de agua salada? Pongamos nuestra información aquí. Esta es un ancla que desplaza 12 litros de agua salada y que tiene un peso de 943 kilogramos. Voy a trasladar esta información ahora al gráfico, y aquí tengo el ancla que tiene una fuerza negativa de menos 943 kilogramos y tiene una fuerza positiva que va a ser el peso de 12 litros de agua salada por el principio de Arquímedes. ¿Cuánto pesan 12 litros de agua salada? Voy a multiplicarlo por 1.03 kilogramos por litro, que pesa un litro, ¿verdad?, de agua salada. Y aquí puedo anular los litros para que me resulten kilogramos. Y esta multiplicación, 12 por 1.03, me va a dar un resultado de 12.36 kilogramos positivos, que sería la fuerza por el principio de Arquímedes por el peso de los litros de agua desplazada. Ahora que ya tengo los
valores de fuerza positiva y negativa, voy a encontrar el resultado de ambas fuerzas, el balance, cuánto para arriba, cuánto para abajo. La fuerza mayor es negativa, de manera que el valor resultante va a ser negativo. 943 kilogramos menos 12.36 me va a dar un resultado de 930.64 kilogramos. Esa es la fuerza resultante de ambas fuerzas graficadas para esta ancla. La pregunta me dice cuánto aire tengo que agregar a un dispositivo. Si me está preguntando cuánto aire, me está preguntando litros, volumen. Y yo sé que necesito primero agregar 930.64 kilogramos de fuerza positiva para poner en neutro el objeto. De manera que voy a convertir estos 930.64 kilogramos que yo tengo que agregarle a la fuerza positiva a litros para saber cuánto es el volumen de aire que necesito agregarle al dispositivo de levantamiento. 930.64 kilogramos lo voy a dividir entre 1.03 kilogramos por litro, y aquí puedo anular los kilogramos para que me resulten los litros. Acuérdense siempre usar la unidad de medida, eso les va a decir cuál es la operación matemática que tienen que hacer. Y el resultado va a ser 930 entre 1.03, 903.53 litros. Esa es la respuesta a mi pregunta. Es decir, tengo que agregar 903.53 litros de aire al dispositivo de levantamiento para poder poner en neutro o para poder llevar esta ancla hacia la superficie. Bueno, con estos ejercicios hemos terminado nuestro taller. Espero que esta explicación haya sido de utilidad para aquellos que ya hicieron su curso de Dive Master o ya son instructores, para refrescar el concepto y los cálculos, y para aquellos que van a tomar su curso de Dive Master o que están tomando el curso de Dive Master o el curso de instructor, les ayude a comprender cómo hacer estos cálculos, estas operaciones, y cuál es la lógica detrás del levantamiento de objetos y cómo se relaciona eso con el principio de Arquímedes. No se olviden, si les gustó este video, que vamos a estar subiendo más videos en nuestro canal de YouTube, y que pueden encontrar la información sobre los cursos que nosotros ofrecemos en la Academia Roatán Dive Academy en la página web que pueden ver aquí, roatandiveacademy.com, ¿verdad? O que me pueden escribir un correo a gopro@roatandiveacademy.com, y personalmente les puedo contestar cualquier duda que ustedes puedan tener sobre los cursos o sobre la teoría del buceo que hemos estado conversando el día de hoy. Así que muchísimas gracias y los espero en la próxima, que elaboremos sobre volúmenes también de la física. Hasta pronto.